dando la asistencia el día de hoy y con esa hojita voy a hacer las parejas que van a estar trabajando. No se puede pareja de la organización de las parejas va a ser a las aves. Muy bien, entonces, dentro de la historia clínica debemos de definir entonces si el paciente realmente tiene una patología neurológica como tal. ¿Okay? Importante localizar el tipo, el lugar de la lesión neurológica, su localización. ¿Okay? Segundo, ¿cuál es el proceso, la fisiopatología que está llevando a este paciente a tener ese déficit neurológico? Y cuarto, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología? Mis exámenes están basados en lo que yo expongo, ¿ok? Y de estos 4 puntos, créanme que va a venir una pregunta de mi examen, así que tomen bien nota. ¿Okay? Muy bien, entonces, la cronología de los síntomas que ya hablábamos, ¿verdad? Síntomas agudos. ¿Cómo definimos los síntomas agudos? Son aquellos que se producen en segundos o minutos. ¿Qué ejemplos de patologías neurológicas se desarrollan de manera aguda? Hablamos de los eventos vasculares cerebrales, hablamos de las migrañas, hablamos de las convulsiones, las crisis convulsivas crónicas generalizadas. ¿Ok? Pueden tomarle, ¿cómo se llama? Compresiones o a la diapositiva sin problema. ¿Okay? Lo que quiero es que ustedes estén pendientes de lo que platicamos y hablamos. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué son síntomas? ¿Qué patologías evolucionarían de manera subaguda? ¿Qué define a una patología en tiempo de ser subaguda? Es aquella que se presenta de horas a ¿de horas a qué? Días, ahí lo dicen, ¿no? De horas a días. ¿Qué tipo de patologías tienen ese tipo de evolución cronológica? Bueno, pues las infecciones o los trastornos determinantes, que pueden ser subagudos. Ahora, síntomas crónicos son aquellos que se van a realizar o se van a estar presentando durante el recorrido de semanas a años. Pueden tener evoluciones en algunos momentos que se vuelven estáticas, que remiten, pero también pueden volver a agudizarse y hacerse progresivas. ¿Okay? En cuanto a los síntomas progresivos, podemos definirlos o dividirlos en progresivos focales y progresivos difusos. ¿Cuáles serían esos síntomas crónicos progresivos focales? Aquellos que acompañan los procesos mielinizantes o aquellos que acompañan a las lesiones estructurales del sistema nervioso central. ¿Y cuáles serían los síntomas crónicos progresivos difusos? Entonces, son aquellos que se presentan en los procesos infecciosos o en los procesos degenerativos. ¿Qué ejemplo de enfermedades del sistema nervioso central infeccioso tenemos? A ver. Meningitis. Meningitis, que es la más clásica. ¿Qué otra cosa? La encefalitis, que es otra clásica. ¿Qué otro? ¿Qué otros? Los abscesos. ¿Qué otros? ¿Ah? Las neuropatías por herpes. ¿Qué otros? Las lesiones sifilíticas en la etapa terciaria. Entonces, todos son procesos que van a llevar una evolución crónica, progresiva y difusa. ¿Ok? Correcto. Y esto que les anoto aquí abajo, la historia complementaria del testigo o familiar es bien importante, porque muchas veces los pacientes que vemos neurológicos no tienen la capacidad de poderse comunicar. El paciente está afásico, está prásico, está léxico, está agnóstico, entonces el paciente no nos va a ayudar mucho o está en un periodo posictal. Entonces el obtener la información del familiar acompañante o del testigo presencial del momento en que se produjo el evento es bien importante. ¿Ok? Y esto se los hago llegar porque cuando estén en el internado o cuando estén en la rotación, ¿ya empezaron a rotar? Sí. Bueno, entonces en las rotaciones, cuando tienen que hacer las historias clínicas, es bien importante llamar al familiar al área de urgencias o al consultorio y decir, bueno,
Usted estuvo presente, qué pasó, cómo se presentó, qué reacción física tuvo el paciente. Esos detalles son bien importantes para integrar la información neurológica que requerimos del paciente. Entonces, ¿qué es la semiología? ¿Qué es la semiología? La interpretación. ¿Cómo definimos semiología? La interpretación. Entonces, es la integración de los signos y síntomas de un paciente. Bien, y esta es la mejor herramienta y el mejor método diagnóstico, digamos, no solamente en neurología, pero en otros tipos de patologías, para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Un adecuado examen neurológico nos va a dar la mayor información posible para llegar a un diagnóstico. Todas las demás herramientas bioquímicas, imaginológicas, nos van a ayudar para corroborar que la idea diagnóstica que estamos nosotros tomando del paciente debido a toda la información que nos ha dado es correcta. ¿Okay? Los estudios de laboratorio, los estudios de imaginología no nos hacen diagnóstico. La semiología, la historia clínica es la que nos hace el diagnóstico. Las otras herramientas nos ayudan a certificar el diagnóstico, a decir, ok, esto sí es lo que yo estaba pensando, pero ¿quién hace el diagnóstico? La semiología, la historia clínica. Entonces es bien importante eso. Y cuando al examen neurológico, entonces vamos a utilizar en combinación con la historia clínica el lugar donde nosotros podemos centrar el daño o la lesión en este paciente. Entonces, vamos a ver que tenemos dentro del encéfalo un compartimento llamado supratentorial. Ese compartimento supratentorial va a estar incluyendo lo que es el lóbulo frontal, los lóbulos parietales, lóbulos temporales, lo que es todo lo que está adelante de la cintura rolándica. Entonces, esas lesiones, focalizar esas lesiones nos van a dar un cuadro de patología regional o topográfica que vamos a ver enseguida dentro del curso. Entonces, nosotros podemos dividir el encéfalo en el compartimento supratentorial, en la fosa posterior. ¿Cuáles son los que van a ocupar ahí la fosa posterior? Ahí están: cerebelo, tallo medular y pares craneales. ¿Por qué los pares craneales los colocamos en la fosa posterior? Porque salen del... Porque los... Exactamente, salen en estructuras que están contenidas en la fosa posterior. ¿Qué tipo de estructura contienen los núcleos de los pares craneales? El puente y la médula. El tallo cerebral. ¿Okay? Localizado ya más específicamente en el puente, en la médula. ¿Okay? Muy bien, correcto. Entonces, esos están en fosa posterior. Entonces tenemos área supratentorial, fosa posterior, y luego pasamos a lo que es la médula espinal, ¿verdad? Continuamos con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto de raíces nerviosas, de plexos nerviosos, de los nervios periféricos y de la unión de ese nervio periférico con la placa neuromotora, ¿ok? A nivel de los músculos. Y durante todo este transcurso de este circuito son sitios donde nosotros podemos localizar la lesión, ¿cómo se llama? Neurológica. Ejemplo, Guillain-Barré, ¿dónde está la lesión? La vaina de mielina. ¿Dónde? La vaina de mielina. En la capa de mielina, por eso se llama que es una neuropatía del mielinizante ascendente, que eso es característico, desde los pies hacia ascendente, a esa capa de mielina se va destruyendo, digámoslo así, y entonces por las manifestaciones clínicas nosotros podemos decir con bastante seguridad eso se trata de una neuropatía degenerativa del mielinizante ascendente. Muy bien,
Es importante también buscar la simetría y la distribución, en la distribución de estos hallazgos anormales. Hay que anotar si la lesión es unilateral, si es multifocal, si es simétrica, o sea, si está en ambos miembros o en ambas mitades del cuerpo, si es asimétrica cuando se focaliza más en un polo del cuerpo o menos en otro. Entonces, todos esos datos nos van a ayudar para integrar un diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, los componentes del estado neurológico, ahora voy a entrar un poquito más. Tenemos que hacer el examen del estado mental, lo que veníamos platicando, empezar a ver al paciente desde que entra, cómo está su marcha, el examen bien específico de los pares craneales. ¿Cuántos pares craneales tenemos? Y van a aprender otro más. Entonces vamos ya con 13 pares craneales, lo vamos a ver en la clase. Tenemos que evaluarlos a cada uno de ellos, tenemos que hacer una evaluación motora. Regularmente, ¿con qué herramientas usamos para la evaluación motora? ¿Alguien ha oído hablar ahí de la escala de Daniels? Sí. Ok, entonces esa nos va a ayudar para hacer la estadificación de una lesión motora. Ok, correcto. En cuanto al estado de mental, también tenemos una escala que nos ayuda a nosotros a valorar el estado mental de esta persona. ¿Es la escala de qué? De Glasgow. ¿Okay? ¿Para qué sirven las escalas en medicina? Clasificar. ¿Para qué se les ocurre a ustedes que hay tantas escalas? Escalas de Willis, escalas de Wells, escala de Clasificar la gravedad. De Glasgow, escala de... Hay, para todo es como la dulcería, para cada cosa hay un sabor y hay una escala. Pero ¿para qué hablamos de escalas en medicina? Puede orientarnos o nos puede ayudar para ver el paciente qué tan afectado está. Sí, o sea, es una herramienta de afrontar cómo podemos afrontar al paciente, pero ¿para qué? Es para universalizar los hallazgos en nuestros pacientes. ¿Creen ustedes que la escala de Glasgow es igual en Rusia que en Chile? Es igual. Entonces, cuando tú hablas de una escala de coma de Glasgow de 8, es igual para mí en México que en Inglaterra, que en donde sea. Y eso ayuda a unificar los conceptos médicos. Entonces, siempre vamos a utilizar escalas que nos ayuden a encuadrar al paciente dentro de un estadio clínico. ¿Va? ¿Cuál es la escala, por ejemplo, más importante que vamos a utilizar nosotros en los pacientes con eventos vasculares cerebrales? ¿Se han oído hablar del NICS? Entonces, ¿han oído hablar de la escala de Canadá? ¿Han oído hablar del FAS? Bueno, todo eso lo vamos a ir aprendiendo porque son escalas que tenemos que manejar y con las cuales nosotros podemos llenar nuestros informes clínicos de una manera científica, de una manera que todos nos entendamos de qué nos están hablando. ¿Okay? Bueno, entonces, eso es importante. Lo de la evaluación motora, la evaluación de los reflejos osteoteminosos. Entonces, ¿cómo se evalúa el rotuliano, el bicipital, el plantar, etcétera, etcétera? Y la evaluación de la coordinación. ¿Cómo evaluamos coordinación? ¿Dónde está el centro de la coordinación en nuestro encéfalo? En el cerebelo, correcto, muy bien. Entonces, ¿qué pruebas podemos hacer de coordinación para decir que nuestro cerebelo está funcionando de una manera normal? Entonces, puede ser las pruebas de disdiadoquinesia, ¿verdad? Las pruebas de Romberg, ¿verdad? Las pruebas de punta de dedo nariz, ¿verdad? Todas estas nos van a el talón a subirlo a través de la porción anterior de nuestra pierna. Entonces son pruebas de equilibrio de coordinación que la tenemos centrada en el cerebro. Y obviamente el examen sensorial, que lo hacemos utilizando diferentes elementos que nos van a permitir discernir si el paciente está sintiendo
y en qué forma está sintiendo. ¿Qué es disestesia? Disestesia. ¿Qué define el término disestesia? ¿Ah? Una sensación anómala que no se siente bien. Exactamente. Es una sensación anómala, incómoda, que el paciente lo reporta como tal, como un desconfort. ¿Qué es hiperestesia? ¿Ah? Es una sensación aumentada al estímulo que estamos practicando. ¿Y qué es hipoestesia? Disminución del ¿Ah? Disminución del Una sensación disminuida. Entonces, todos esos detallitos debemos de irlos nosotros integrando en nuestro historial clínico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de cómo nosotros vamos a ir explorando los pares craneales. Por ejemplo, aquí estamos la técnica de evaluación de campos visuales o la campometría por confrontación. Entonces, con este tipo de maniobras nosotros vamos a poder definir si tanto el nervio como el músculo del globo ocular están preservados. ¿Cómo se realiza esa maniobra de la campometría por confrontación? Entonces, como lo vemos allí en la gráfica, nosotros cuando vamos a explorar esta campometría por confrontación, vamos a también digamos, interponer nuestra mano en el ojo que vamos a vamos a dirigir a nuestro paciente, y al ojo contrario es el que nosotros vamos a explorar. Entonces nosotros podemos ver que haya una integridad en este tipo de estructuras. Podemos ver si, por ejemplo, el cuarto par o el tercer par o el sexto par se encuentran de manera normal. El reflejo fotomotor o fotopupilar, todo eso lo vamos a estar viendo dentro del marco del examen clínico del paciente neurológico. Estas son las maniobras para valorar el nervio facial, ¿no? Entonces, ¿qué es la gesticulación? Con la gesticulación nosotros podemos darnos cuenta de la presencia normal del nervio facial. El pedir a la apertura ocular, hacer el entrecejo, apretar los párpados, arrugar la nariz, mostrar la sonrisa o inflar los cachetes, todo eso, si se puede hacer de manera normal, nos está hablando de que el nervio facial está normal, y si encontramos algún déficit nosotros debemos de anotarlo, como en la lactosis derecha, la lactosis izquierda, la desviación de la comisura radial a derecha o izquierda, la falta de gesticulaciones. Cuando una parálisis llega a ser de origen central, facial de origen central, o cuando una parálisis facial llega a ser de origen periférico. En otro recuadro estamos hablando de cómo se pueden realizar los reflejos osteotendinosos. Aquí estamos hablando de las maniobras de equilibrio el examen de Romberg. Y aquí está lo que es la escala de Daniels, y esto se la tienen que aprender porque esta es una herramienta muy importante para la valoración motriz del paciente. Entonces, el paciente que no presenta ninguna contracción o función muscular motora, le damos una clasificación de 0, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que hay contracción del grupo muscular, pero no existe, esa contracción no genera ningún tipo de movimiento o desplazamiento, tenemos una escala de tipo número 1. Cuando tenemos un movimiento activo de la extremidad que estamos explorando, sin vencer ni la gravedad ni una fuerza opositora, entonces va a tener un grado 2, ¿no? Entonces, el grado 3, el paciente puede mover la extremidad venciendo la gravedad
pero no a una fuerza opositora. Ese sería el grado 3. El cuarto, entonces hay movimiento activo en toda la amplitud, vence la gravedad y a una pequeña fuerza de resistencia o inclusive moderada. Entonces podemos pedir al paciente que levante la mano, le hacemos presión. Si el paciente no vence esa resistencia, podemos decir que el paciente está en grado 3, o si le alcanza a levantar algo en grado 4, y el grado 5 es la fuerza motora normal, donde hay desplazamiento articular, donde vence la gravedad y donde vence la resistencia. Esta es la escala motora de valoración de Daniel. ¿Okay? Esto es bien importante en neurología para la valoración de nuestros pacientes en la capacidad motora. Lo utilizamos mucho en los pacientes con eventos vasculares cerebrales, problemas desminimizantes, traumatismos craneoencefálicos. Es una herramienta de primera mano, la escala de Daniel. Ahora, estos estudios que podemos nosotros realizar en neurología son los principales estudios que nosotros vamos a estar solicitando dentro de nuestra práctica clínica. Entonces, el estudio, partiendo desde el más sencillo hasta el más complejo, la radiografía del cráneo. ¿Para qué nos va a servir la radiografía del cráneo? ¿Cuándo la vamos nosotros a solicitar? Obviamente cuando nosotros estemos pensando que haya lesiones de la bóveda ósea. Entonces, en lesiones de macizos óseos, vamos a pedir la radiografía del cráneo, va a visualizarnos la estructura ósea del cráneo y la utilidad es muy limitada y lo único que nos va a poder informar realmente es la presencia o la ausencia de una fractura en las estructuras óseas. ¿Okay? El segundo estudio que nosotros podemos solicitar en la evaluación neurológica de nuestro paciente es la tomografía computarizada. Y esto que estoy ahí remarcando, eso va a ser motivo de pregunta de examen, así que estudienlo bien. ¿Okay? Entonces la tomografía nos va a permitir ver la estructura del cráneo, el parénquima del cráneo, el parénquima del encéfalo, ¿ok? Y nos va a dar una resolución espacial que, aunque es inferior a la resonancia magnética, sí nos va a permitir muchos informes acerca de nuestro paciente. La medicina va, como todo ciencia, va evolucionando. Cuando nosotros hicimos medicina en el 85, 86, no teníamos tomografía, no teníamos ultrasonografía, así que nos valíamos casi de pruebas clínicas. Ahora ustedes tienen muchas herramientas que les va a ayudar a hacer diagnósticos más finos, más tempranos, con menos secuelas para el paciente, pero hay que conocer cuándo los vamos a solicitar. No porque tengamos tomografía, entonces todo paciente requiere de pasar a tomografía. Tiene sus indicaciones y es lo que vamos a aprender con esta tablita, pues básicamente cuándo lo vamos a solicitar. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos permite ver una tomografía computada? Entonces, la fractura sí, porque podemos hacer ventana ósea. Ventana ósea son ciertas características que tiene un programa de imagenología que nos resalta la bóveda o el macizo óseo, y nosotros podemos ver soluciones de continuidad. Entonces, para fracturas de cráneo sí nos permite hacer un diagnóstico, pero no creo que vaya a ser en una tomografía cuando estés pensando simplemente en una fractura. No es el estudio de imagen de elección. ¿Okay? Entonces, pero sí es de primera elección, y ahí lo subrayo. ¿En qué caso? En caso de la enfermedad vascular cerebral de presentación aguda. Entonces, ese es el estudio. Si la pregunta es ¿cuál es el estudio de imagenología de primera elección para el evento vascular cerebral isquémico? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, la tomografía. ¿Okay? Correcto. Es de primera elección. ¿Okay? También nos va a servir para ayudarnos al diagnóstico de las hemorragias cerebrales, intraparenquimatosas, hematomas, hemorragias subaracnoideas o hemorragias abiertas.
Entonces, todo lo que sea ocupativo, causado por un proceso hemorrágico nos va a servir la tomografía de cráneo. Nos sirve también para identificar procesos de calcificación en el parénquima cerebral. ¿Cuál sería una patología del sistema nervioso central que conllevaría calcificación? ¿Ah? ¿En qué? Citomegalovirus. Citomegalovirus, no, pero más fácil cisticercosis, ¿no? Cisticercos en su fase ya calcificada, sí lo vamos a ver. Enfermedades ateroscleróticas, sí las vamos a ver. En el proceso de calcificación. Entonces, esto sí nos ayuda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué ventajas tiene la tomografía? En que si la tenemos en nuestro hospital es de obtención rápida. Realmente el paciente entra y sale en minutos tenemos la lectura o las imágenes. Vamos a tener que, a fuerza de repetición y el conocimiento de la neuroanatomía, identificando las lesiones y poder dar una interpretación a ese estudio. ¿Okay? Y está contraindicada en la paciente embarazada por la cantidad de radiación que le estamos transmitiendo al cuerpo. Es una radiación ionizante que sobre todo en el primer trimestre de embarazo se contraindica en esos pacientes. ¿Okay? Siempre tenemos que ver cuando queramos aplicar un tipo de estudio en nuestros pacientes el riesgo beneficio. ¿Okay? Si es más el beneficio en contra del riesgo, aunque haya cierta contraindicación relativa, nosotros podemos solicitar. ¿Okay? Pero de primera elección vamos a pedir una tomografía a una paciente embarazada. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué en cuanto a la resonancia magnética? La resonancia magnética en aquellos lugares donde pueden tener un resonador es una herramienta muy valiosa porque nos mejora la resolución parenquimatosa de una manera exponencial en comparación con la tomografía. Entonces, es la herramienta de imagenología que vamos a solicitar cuando estamos nosotros pensando en lesiones del sistema nervioso central de pequeño volumen o de pequeño tamaño. Entonces ahí dice, la primera elección de lesiones pequeñas menores ¿a qué? A 1 centímetro. Lesiones como que pueden estar causadas por lesiones neoplásicas, lesiones virales, lesiones infecciosas, lesiones de poco tamaño. Vamos a utilizar la resonancia magnética. Cuando estamos sospechando enfermedades desmineralizantes, nos va a permitir diferenciar la etapa de desmineralización del axón neuronal. En las lesiones de fosa posterior nos da una muy buena definición en cuanto al cerebro o tallo cerebral. Si estamos pensando en nuestra exploración física que van a haber lesiones de fosa posterior, la prueba de imagen de lesión es la resonancia magnética. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con la resonancia magnética? ¿Cuál se les ocurre? Tiene mucho tiempo y es más caro. Tiempo, cara y aparte, en nuestro medio, muy poca posibilidad de que obtengamos resonante más que en los centros hospitalarios de ¿cómo se llama? De concentración. Aquí en el Hospital General no lo tenemos, en Carlota no lo tenemos un resonador de manera particular, pero no en todos los lugares donde nos podamos nosotros desenvolver vamos a tener resonancia magnética. Entonces, básicamente, resonancia magnética nos va a ser de buena, es una opción de elección. ¿En qué casos? Número 1, lesiones de fosa posterior. Número 2, lesiones de pequeño tamaño, menores de 1 centímetro. Y número 3, en las lesiones
desmielizantes. Esas son las respuestas para resonancia magnética. Muy bien, correcto. Entonces, ahora hablemos de lo que es el electroencefalograma. El electroencefalograma es una herramienta bien importante dentro del estudio neurológico. Nosotros vamos con este tipo de estudio vamos a registrar de manera gráfica la actividad eléctrica del cerebro, lo que son las despolarizaciones de las neuronas. Obviamente, como en el corazón, van a generar un circuito eléctrico que puede ser captado a través de ciertos electrodos que se localizan en un mapeo que existe también dentro de la bóveda craneal, y podemos ver la actividad de las neuronas, si está muy lenta o si está muy excitada, dependiendo del sitio donde el electrodo receptor tenga la información del caso. Entonces, es un estudio funcional, es un estudio dinámico y es de primera elección para el diagnóstico de las epilepsias y de las crisis convulsivas. Si estamos sospechando o si estamos ante un evento de tipo de alteraciones electrofisiológicas en el sistema nervioso central, en el encéfalo, vamos a utilizar el electroencefalograma. ¿Okay? Nos puede servir también para ayudarnos a distinguir en los procesos encefalopáticos y podernos ayudar a determinar si estamos ante una encefalopatía, o sea, un disturbio en la función del encéfalo de origen metabólico o de origen infeccioso. ¿Va? Muy bien. Y obviamente nos sirve para diagnosticar el daño cerebral severo o la presencia o ausencia de actividad eléctrica en las neuronas del cerebro, y nos sirve para llegar al diagnóstico de muerte cerebral. ¿Okay? Eso lo podemos ver en pacientes con traumatismos severos de cráneo o pacientes comatosos, en los cuales se preserva la actividad neurovegetativa, pero no así la actividad nerviosa del cerebro. Entonces, uno de los puntos importantes del protocolo para diagnosticar muerte cerebral es la realización de un electroencefalograma. Entonces, resumiendo, el electroencefalograma nos dice que la actividad eléctrica neuronal del encéfalo, y nos sirve para hacer el diagnóstico de muerte cerebral, epilepsias, crisis convulsivas, ¿qué otra cosa? muerte cerebral, Y diagnosticar si nuestro cerebro está ya con vida eléctrica o no. ¿Verdad? Ahora, hay otros estudios que los vamos haciendo mucho más específicos de acuerdo a la patología que vamos pensando. Uno de ellos es los potenciales evocados auditivos, visuales o somatosensoriales. Esto nos sirve como método de estimulación a cualquiera de esos tres niveles. Nos dan también un registro gráfico de la actividad de estas neuronas y nos ayudan a hacer diagnósticos más específicos. Por ejemplo, el potencial evocado para los nervios ópticos nos pueden hablar de la vitalidad del nervio óptico. Y es la misma función del electroencefalograma, es captar la actividad neuronal y la transmisibilidad de esos axones que nos da una constitución normal del nervio. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar o pedir potenciales evocados? En casos de neuritis óptica, en pacientes que tengan alteración, que estamos pensando en alteraciones del auditivo o del vestibular, entonces podemos hacer diagnósticos de hipoacusia, traumatismos cranioencefálicos para ver pronósticos de funcionalidad, y en las lesiones medulares. Aquí, cuando hablamos de lesiones medulares, el estudio específico es de potenciales evocados somatosensoriales para ver si existe una conductividad nerviosa dentro de las astas anteriores o astas superiores o inferiores, neurona motora anterior superior o neurona motora inferior, hacia las placas neuromusculares. Entonces utilizamos estos potenciales evocados. El ultrasonido es una ciencia que está avanzando muchísimo en los últimos días.
podemos hacer ultrasonidos de toda parte del cuerpo. Podemos hacer ultrasonidos de la bóveda craneana y encontrar cambios en la ecogenicidad de la masa cerebral, cambios ecogénicos de lo que es la irrigación cerebral. Entonces el ultrasonido con diferentes ventanas, con diferentes transductores, nos van a hacer también una herramienta que podemos utilizar para estudiar el sistema nervioso central. Por ejemplo, el Doppler vascular. ¿Para qué utilizarían un Doppler vascular? ¿Cuándo pedirían ustedes un ultrasonido Doppler carotídeo? ¿Ah? Dilo. ¿Cómo? No, carotidio. Ultrasonido Doppler carotídeo. Estamos hablando aquí en neurología, ¿vale? ¿Cuándo utilizarían uno de esos? A ver. Aguantación de la Piensa en lógico. En medicina todo es lógico. Eso lo van a aprender. Todo es lógico. No necesitan tener una mente brillante para ser médicos. Si el Doppler es vascular y lo voy a aplicar al cerebro, ¿en qué vasos voy a pedir que me hagan el Doppler? Vasos. ¿Cuál es la arteria que da la mayor circulación al cerebro? Las carótidas. Ok, entonces, ¿para qué pido un ultrasonido Doppler carotídeo en mi paciente? ¿Por qué? Lógico, ¿ah? Una obstrucción, una embolía. Tiene un déficit vascular, ¿verdad? De irrigación. Entonces, si el paciente se me presenta con un déficit vascular, ¿qué va a pasar en mi cerebro? Disminución de la... Disminución del riego sanguíneo. ¿Eso cómo se le llama? ¿Qué traduce una disminución del riego sanguíneo? ¿Una qué? Isquemia. Entonces, en un evento cerebral isquémico, ¿voy a pedir un ultrasonido Doppler carotídeo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, forma parte del protocolo de estudio del evento vascular cerebral isquémico. ¿Por qué razón? ¿Qué voy a encontrar cuando pido un Doppler carotídeo? ¿Qué es lo que yo espero encontrar? Siempre que pido algo necesito saber qué espero encontrar. ¿Qué espero encontrar? Flujo rápido y constante. ¿Ah? Flujo rápido y constante. En el paciente sano. ¿Y en el paciente que tiene un evento vascular? ¿Una qué? Una disminución del flujo rápido y constante. ¿Y qué nos produce una disminución del flujo rápido y constante? Obstrucción. Un trombo. ¿Qué otra cosa? Más. Tumor. ¿Qué es antes del trombo? Una Antes. placa ¿Qué es un trombo? Es la formación de un coágulo en una zona localizada. ¿Qué es un émbolo? Cuando ya Es el sale. viaje de ese trombo hacia otra parte del organismo. Pero antes del trombo, antes del émbolo, antes del trombo, ¿qué va a pasar en la íntima del vaso sanguíneo? La placa teramatosa. A ver, ¿qué? Una lesión del endotelio. En la lesión del endotelio, ¿qué atrae? Plaquetas. ¿Y las plaquetas qué forman? No. Puentes de fibrina. ¿Y los puentes de fibrina qué atrapan? Más plaquetas, va a haber separación del endotelio, va a haber fuga de proteínas, entonces se va a empezar a formar una obstrucción de la íntima, y esa obstrucción de la íntima que va a hacer con el flujo constante va a disminuirlo, y eso que va a producir de manera distal una isquemia. Entonces, siempre que tengan un paciente que ha tenido un evento vascular cerebral isquémico, hay como parte del protocolo hay que hacerle un Doppler carotídeo para ver cómo está la circulación al inicio en las carotidas del encéfalo. ¿Okay? Entonces, Doppler carotídeo sí nos va a servir, pero también podemos hacer dobles a través de la bóveda craneana y podemos encontrar datos de hemorragia subaracnoidea, podemos encontrar datos de cambios en la masa cerebral, y entonces al aumentar la masa cerebral que vamos a tener en el cerebro, si tengo una masa, si tengo una hemorragia, si tengo una obstrucción, ¿qué va a pasar en el cerebro? Va a haber hipertensión
Intracraneana. ¿Y cómo se va a manifestar la hipertensión endocraniana? ¿Ah? Cefalea, ¿qué más? Vómito, ¿qué tipo de vómito? El proyectil, está bien. Mareos, ya bien. Papiledema es un dato bien importante. Entonces, ya saben, neurología es cuestión de pensar lógicamente. Todo es lógico, ¿ok? No, uno se angustia cuando está ante el paciente. Ay, ¿por dónde le va a entrar? Por lo que sabes, por lo lógico. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, el ultrasonido sí es una herramienta muy importante también en neurología, ¿verdad? Ya vimos ahí que lo podemos hacer transcraneal y vamos a ver los vasos intracraneales. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? En la sospecha de aterosclerosis, de vasos cerebrales, cuando hay una disección arterial, claro, porque vamos a ver la diferenciación entre la íntima de la arteria, vamos a ver ahí una formación como de una tienda de campaña, vamos a ver esa separación y vamos a ver entonces que ese paciente tiene una disección arterial. El vasoespasmo, en el caso de pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo, ¿qué es lo que hace el organismo cuando tiene un vaso roto? Cuando hay una herida, hace un espasmo. ¿Qué es lo que produce el espasmo? Otra vez a lo mismo, disminución del flujo sanguíneo, y al haber disminución del flujo sanguíneo hay isquemia, y la isquemia va a producir que haya también cambios en la membrana celular de la neurona en este caso. ¿Y qué va a pasar con esa membrana celular? A ver, piensen. Yo sé que faltan 5 para las 12 y a esta hora no piensan, pero piensen. ¿Ah? Pierde su permeabilidad, hay una alteración del flujo de sodio, calcio, magnesio, y entonces al haber alteraciones de la permeabilidad, ¿qué va a pasar? Celular, ¿qué va a haber? Edema cerebral. Entonces, vasoespasmo, isquemia, edema cerebral. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Sigue subiendo y todo se vuelve un círculo vicioso, que si no cortamos ese círculo vicioso con el tratamiento vamos a causar o vamos a permitir que haya mayores problemas. Todo lógico, ¿ok? Muy bien. Y por último, el análisis del líquido cefalorraquídeo. Eso es bien importante, también vamos a aprender cuándo un líquido cefalorraquídeo es normal, cuándo un líquido cefalorraquídeo corresponde a una infección bacteriana, cuándo a una infección viral, cuándo a una lesión degenerativa. ¿Qué información nos puede dar el líquido cefalorraquídeo? Número uno, antes, tú pones el paciente en posición, ubicas el espacio intervertebral, pones la aguja de Trucco, la avanzas y ¿qué vas a encontrar al inicio de la función? Lógica. ¿Sangre? Y es una función mala. Presión. Estoy entrando a un espacio virtual donde hay líquido. Perforo el ligamento interespinoso, perforo las meninges y entro al espacio virtual, y si hay un aumento de presión, ¿cómo nos va a salir? Probablemente un chorro, o el goteo va a ser más rápido. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Número uno, la presión. Número dos, ¿qué van a ver en el líquido cefalorraquídeo? El color, las características. ¿Cómo es la característica del líquido cefalorraquídeo normal? Cristalino. Es como agua de roca, cristalino, así debe de darse. Si hay sangre, entonces o tienes una lesión ocupativa de sangre a nivel de las meninges, o hiciste una punción mala, una punción traumática. Y eso obviamente no nos va a servir como diagnóstico. Una vez que tenemos presión, características del color, ¿qué vamos a hacer con ese líquido cefalorraquídeo? Revisarlo. Vamos a solicitar ¿qué? Un citológico, un citoquímico, un cultivo, una vaciloscopía y un Papa Nicolau, ¿verdad? Todo eso podemos pedir de la obtención de esa muestra. ¿Para qué nos va a servir? Para diagnosticar problemas de infección, problemas de inflamación, problemas de sangrado, problemas de tumoración. Es importante entonces conocer que para eso nos sirve la obtención del líquido cefalorraquídeo. Entonces lo vamos a utilizar cuando sospechemos de una infección, cuando sospechemos hemorragia subaracnoidea, cuando estemos pensando que también hay una obstrucción al líquido cefalorraquídeo, y entonces
una hidrocefalia crónica que nos va a servir como una manera de descomprimir ese tipo de hidrocefalia, y también el diagnóstico de esclerosis múltiple cuando vemos esclerosis múltiple, porque es uno de los datos bien importantes para hacer inmunofluorescencia de globulinas y ver cómo están esas proteínas. Bueno, muchachos, esta es la primera clase, echen ganas. Este estudio de la neurología es fascinante, aunque no sepamos nada, pero es fascinante, ¿ok? Entonces échenle muchas ganas. Recuérdense de la bibliografía y empiecen a estudiar bien el examen neurológico, porque eso se va a tratar en su primer parcial. Nos vemos, ¿cuándo? Mañana.